Sierra de Historias, con Alberto Garín. El Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela es probablemente una de las piezas de la escultura románica más conocidas de la historia del arte. Y su interpretación teológica es sobradamente conocida. Esa necesidad de acudir a la intercesión de los apóstoles, en especial el apóstol Santiago, para alcanzar la gloria representada en el tímpano. Sin embargo, el maestro Mateo también incluyó todo un programa de exaltación de la monarquía hispana representada por el rey de León, en su tiempo Fernando II. Vamos a tratar de entender ese programa de exaltación política que supo incluir en el pórtico. En el año 987, Hugo Capeto fue elegido rey de los francos tras la muerte del último monarca de la dinastía carolingia. Los dominios reales de Hugo Capeto se ceñían a l'Île-de-France, el territorio en torno a París, y el Orleanesado, alrededor de la ciudad de Orleans. Partiendo de aquí, durante los siguientes 350 años, los Capetos se fueron sucediendo de padre a hijo, siempre con su capital en París. Pero además, Hugo Capeto arrancó una tradición que no solo su familia, sino prácticamente todos los monarcas de Francia habían de mantener: ser enterrado en la abadía de Saint-Denis. Saint-Denis es una localidad al norte de París donde se levantó a mediados del siglo V una capilla en honor de San Dionisio, evangelizador de las Galias. Esa capilla fue convertida en basílica por los reyes merovingios y ampliada por los reyes carolingios. Algunos de estos monarcas incluso ya se hicieron enterrar allí. Pero como decíamos antes, es a partir de Hugo Capeto cuando de manera sistemática los reyes de Francia serán inhumados en Saint-Denis. Sin embargo, en el año 1130, Suger, abad de Saint-Denis, decidió reconstruir la basílica del monasterio. No solo quería que los reyes se siguieran enterrando en su abadía, sino que lo hicieran en uno de los edificios más sobresalientes de su época. Suger había nacido en 1081, probablemente hijo de un miembro de la baja nobleza. Ingresó siendo niño en Saint-Denis, donde tuvo ocasión de conocer al príncipe Luis, futuro Luis VI, también nacido en 1081. Suger desde muy joven mostró su interés por la teología, pero también por la arquitectura. Destacó pronto por su erudición, lo que hizo que Luis VI le tuviera entre sus consejeros más preciados y le encomendase a su hijo Luis VII, rey desde 1137 y de quien Suger también fue su principal consejero. Posiblemente este trato cercano con los monarcas fue lo que impulsó a Suger a llevar a cabo su reforma de Saint-Denis, con un propósito político que dejó por escrito y que hubo de compartir tanto con Luis VI como con Luis VII. La idea era aprovechar las novedosas técnicas ojivales que los cruzados anglo-normandos habían traído desde Tierra Santa y que ya se habían empleado en la catedral de Durham. El uso de los arcos apuntados, reforzados por los arbotantes y los contrafuertes, permitían elevar las cubiertas de las iglesias de una manera hasta entonces inusual. La parte superior de las naves, además, iba a abrirse para colocar unas recargadas vidrieras que habrían de crear un singular cielo bajo las bóvedas del templo. En Saint-Denis, por tanto, no se inventaron ni las bóvedas de crucería ojivales ni las grandes vidrieras. Lo que hizo Suger fue reunir una serie de mejoras que se habían venido incorporando a las iglesias cristianas desde hacía décadas o incluso siglos. Pero lo más interesante, como decíamos antes, es que todas esas mejoras respondieron a un programa político. En el momento de incorporar las vidrieras a la iglesia, Suger comenzó por instalar las que habían de quedar en la cabecera del templo, y aquí puso dos que ya estaban colocadas para 1144. En el lado izquierdo de la cabecera, el linaje divino de Jesús, desde la Anunciación hasta la dormición de la Virgen. En el lado derecho, el árbol de Jesé, el linaje humano de Jesús, desde el padre del rey David, Jesé, hasta el propio Jesucristo. La iconografía del árbol de Jesé había surgido a finales del siglo XI, unos 50 años antes de que se popularizase en Saint-Denis. ¿Por qué la eligió Suger? Él mismo lo explicó.
así como del rey David y sus herederos había de llegar la gloria del Señor, la semilla de los reyes de Francia, de los sucesivos monarcas, había de traer la gloria a Francia. Esa semilla se había plantado sobre la tumba de San Dionisio y los sucesivos reyes habían por tanto de descansar donde esa primera semilla había arraigado. Lo más curioso es que cuando murió Suger en 1151, el rey Luis VII no siguió el mensaje que quiso establecer su principal consejero, y a su muerte en 1180 fue sepultado en Barbeau, al sureste de París. Pero por el contrario, todos los sucesores de Luis VII sí se hicieron enterrar en Saint-Denis, hasta el mismísimo Luis XVIII, ya en el siglo XIX, en 1824, aceptando la importancia de ese linaje sembrado sobre la tumba de San Dionisio. A partir de ahí, el árbol de Jessé se incorporó plenamente a la iconografía del mundo cristiano. En 1145, tan solo un año después de haber terminado la colocación de las vidrieras en Saint-Denis, se elaboró el vitral del árbol de Jessé en Chartres, si bien no tenemos clara su relación con ningún discurso político regio como el que quiso hacer Suger. Pero esa relación, sin embargo, sí podemos encontrarla en Santiago de Compostela. El año 1075, patrocinada por el rey Alfonso VI de León y siendo obispo Diego Peláez, se decidió reemplazar la iglesia del siglo X por una nueva construcción. Ya tuvimos ocasión de ver en otra sierra de historias cómo la fachada de platerías, iniciada antes de 1101, ya siendo obispo Diego Gelmírez, habría de convertirse en la entrada canónica de toda iglesia de la cristiandad occidental. Pero Diego Gelmírez murió en 1140 y las obras se ralentizaron por 3 décadas. Hubo que esperar hasta 1168, siendo ya rey de León Fernando II, bisnieto de Alfonso VI, para que los trabajos volvieran a tomar buen ritmo, ahora dirigidos por el maestro Mateo, de quien también hemos hablado ya en otra sierra de historias. Entre las razones para concluir la construcción de la nueva iglesia estaba el hecho de que Fernando II quería hacerse enterrar allí, junto a las sepulturas ya existentes de su madre, Berenguela de Barcelona, esposa de Alfonso VII, y de su abuelo Raimundo de Borgoña, esposo de la reina Urraca. Retengamos esta idea del rey leonés, queriendo convertir a Compostela en el panteón de la monarquía, como los Capeto habían hecho de Saint-Denis su necrópolis real. Desde que en 1168 el maestro Mateo se hizo cargo de las obras, hubo primero de resolver el problema del fuerte desnivel que había en el lado occidental de la iglesia. Para ello, construyó, o quizás concluyó, la cripta que tenemos hoy en este extremo oeste. Por encima de la cripta ya pudo levantar la fachada del Pórtico de la Gloria. Esta estaba enmarcada entre 2 torres campanario derivadas de la fachada armónica que también habían puesto de moda en el mundo anglo-normando, que se había copiado en Saint-Denis y que ahora llegaba hasta Galicia. Tras subir la escalinata que salvaba el desnivel de la cripta, se llegaba al pórtico propiamente dicho, conformado por 3 entradas, una por cada nave, siendo mayor la central. Por encima del pórtico, un nivel de ventanería que servía de soporte al gran rosetón que iluminaba el interior de la iglesia. Si nos centramos ya en el pórtico, en el vano central encontramos el parteluz que divide el vano y sobre el que aparece el apóstol Santiago, y a cada lado las jambas abocinadas donde se encuentran los otros apóstoles, que han recuperado sus colores originales tras una reciente restauración. Por encima, el tímpano, con la gran imagen del Cristo en majestad, rodeado por el tetramorfos, en este caso representado por los 4 evangelistas como hombres que utilizan como pupitre cada uno de ellos su símbolo propio. Después, los ángeles que sostienen los instrumentos de la pasión y por encima de estos, en un segundo plano, los bienaventurados. Todo ello rodeado por una arquivolta donde se colocaron los 24 ancianos del Apocalipsis, cada uno de ellos llevando un instrumento. Instrumentos todos que ya hoy tenemos plenamente identificados. En la puerta que queda a la izquierda de la entrada principal estaba representado el limbo, mientras que en la puerta a la derecha quedó el juicio final. La lectura del pórtico parecía evidente. A través de la intercesión de los apóstoles y sobre todo de Santiago, era posible alcanzar la gloria para los bienaventurados, mientras los pecadores, en el margen derecho del juicio final, eran condenados por la eternidad.
Pero queremos detenernos a analizar en detalle el parteluz, donde se encuentra Santiago y que es donde el maestro Mateo colocó el árbol de Jesé, esa iconografía que había comenzado a emplearse de manera popular en Saint-Denis. El parteluz se apoya sobre una figura masculina, barbada, melenuda, que abre las fauces de dos leones con sus manos. Frente a las múltiples interpretaciones que se le ha dado a este personaje, siendo la del profeta Daniel la más habitual, quedémonos con la idea de que estamos ante un hombre poderoso capaz de dominar a los leones. Podríamos pensar en el propio Fernando II, después de todo rey de León, pero no es esta una posición muy privilegiada para un monarca. Sin embargo, sin salirnos de la monarquía hispana, es posible que estemos ante otro personaje muy vinculado a la misma, Hércules, una teoría defendida por el profesor Vigo Trasancos. Es cierto que el héroe clásico solo derrotó a un león, el de Nemea, no a dos. Sin embargo, en el texto de la Historia de España de Alfonso X, escrita varias décadas después de terminarse el Pórtico de la Gloria, se habla de los leones que mató Hércules a manos. Es decir, lo que podemos estar viendo en la base de ese parteluz es el símbolo del origen mítico de la monarquía hispana. Hércules, que aún sigue vinculado a España, puesto que en el escudo nacional actual aparecen las columnas de Hércules. Sobre ese cimiento mítico se había de construir la gloria del reino. Vendría a ser la misma propuesta de Saint-Denis, pero ahora reformulada. Por encima de la monarquía hispana tendríamos el linaje humano de Jesús en el árbol de Jesé. La primera vez que este motivo iconográfico se empleaba en una columna historiada en la península ibérica. Por encima del linaje humano, el linaje divino representado en un capitel que mostraba la Trinidad Paternitas, es decir, una representación donde aparecían las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre como hombre maduro, el Hijo como un niño y el Espíritu Santo como una paloma que los sobrevolaba, los tres rodeados por los ángeles. Pero lo llamativo es que Dios Padre tiene a Jesús niño en su regazo, en una actitud paternal, de ahí lo de paternitas. Aunque esta iconografía ha tratado de relacionarse con el mundo bizantino, en realidad la representación más antigua que tenemos proviene de un salterio, un libro de salmos anglosajón, el Salterio Harley, de comienzos del siglo XI, que a su vez estaba copiando un salterio carolingio del siglo IX. Es cierto que esta Trinidad Paternitas, esta iconografía, se hizo muy popular en las iglesias ortodoxas griega y rusa, pero las imágenes que conservamos aquí ya son tardías, del siglo XV en adelante, por lo que podemos estar ante la creación de una iconografía particular por parte del miniaturista del Salterio Harley, quien, por otro lado, era un dibujante bien dotado, como podemos observar al analizar otras miniaturas de ese códice. Pero la iconografía de Compostela difiere un tanto de la del Salterio Harley. En Santiago, Dios Padre es un hombre barbudo y coronado. Importante este detalle si tenemos en cuenta que es una iconografía al servicio de la monarquía leonesa. Un hombre barbudo y coronado que sirve de trono a Jesús. En el Salterio Harley, Dios Padre es un joven imberbe, lleva un nimbo en vez de corona y apoya amoroso su mejilla sobre la de su hijo. Esa iconografía de la Paternitas de Compostela aparece en otros 4 ejemplos en este siglo XII, y todos en los reinos de Castilla y León. Además de Compostela lo tenemos, uno en Santo Domingo de Silos, también asociado con el árbol de Jesé. 2 en la portada antigua de San Nicolás de Tudela, en Navarra. 3 en Santo Domingo de Soria, en estos 2 casos, Tudela y Soria, siendo el elemento protagonista de los tímpanos de las entradas occidentales. Y 4 en Santo Domingo de la Calzada, aquí en una posición más discreta coronando uno de los pilares del ábside. Lo singular de los 5 ejemplos es que tanto el Padre como el Hijo aparecen representados como figuras humanas y en esa relación de cariño entre ambos, por muy eráticos que estén, no era habitual encontrar así al Padre y al Hijo. Que Dios tuviera a Jesús en su regazo no era desconocido, pero un Jesús que se presentaba en forma simbólica, como Cordero místico. Lo podemos ver, por ejemplo, en el pórtico principal de la propia Basílica de Saint-Denis en 1140. Es cierto que la restauración que vemos hoy es algo forzada, pero aún podemos ver cómo Dios carga al Cordero y los sobrevuela el Espíritu Santo.
Las paternitas hispanas, por el contrario, son una singularidad al límite de la interpretación teológica, esa representación humanizada del padre y el hijo en esa relación de cariño. ¿Cuál fue la primera de las 5? Quizás la de Silos, pero la cronología no es clara. En cualquier caso, tanto si la creó él como si supo aprovecharla, el maestro Mateo insertó este linaje divino en su parte luz y sirviendo como soporte para el propio apóstol Santiago. Recordemos, los linajes de la monarquía hispana, representada por Hércules, linajes humanos, podrían alcanzar la gloria tal como nos enseñó Jesús, también descendiente de un linaje humano, el de Jesé, además de un linaje divino, la paternitas, y la monarquía hispana lo lograría por la intercesión del apóstol Santiago. Ya solo quedaba llegar a esa gloria que tenemos en el tímpano, pero Mateo introdujo un capítulo más en ese mensaje político. Lo que podía hacer fracasar a los monarcas hispanos podían ser las malas tentaciones. Por ello, sobre la cabeza del apóstol y antes del glorioso Pantocrátor, Mateo colocó un último capitel, el de las tentaciones de Cristo. Solo superando estas, los reyes podrían alcanzar la gloria. Esta lectura del parteluz del Pórtico de la Gloria puede parecer algo forzada, pero recordemos que solo porque Suger dejó por escrito lo que pretendía con las vidrieras de los linajes de Jesús en Saint-Denis, hoy podemos entenderlo. Pero además, es indudable que Suger transmitió su programa a los reyes de Francia, como Mateo pudo hacerlo al rey Fernando II. Sin embargo, había una dificultad añadida. La forma de contarlo, que como decíamos antes, no dejaba de estar al límite del dogma cristiano, sobre todo esa paternitas. Por supuesto, el arzobispo de Santiago de la época, Pedro Suárez de Deza, en el cargo desde 1173, tendría algo que decir. Es más, sabemos de sus inquietudes sobre la Santísima Trinidad por una carta que remitió al respecto al Papa Inocencio III años después de terminado el Pórtico en 1200. Sin embargo, todo indica que Mateo asumió toda la responsabilidad de lo que estaba haciendo, probablemente con el beneplácito real, y eso explique lo que nos quiso decir en la inscripción que dejó en el dintel de la puerta. Ahí leemos: los dinteles de los pórticos principales de la iglesia de Santiago fueron colocados por el maestro Mateo, que llevó la maestría desde los fundamentos de estos mismos portales. Por lo general, se ha interpretado que cuando hablaba de los fundamentos, Mateo se refería a los cimientos, incluida la cripta. Pero quizás se estaba refiriendo a los fundamentos como principios intelectuales y teológicos, lo que supondría, como decíamos antes, que asumió todo el desarrollo iconográfico que había puesto en marcha, incluida su parte más polémica. De esta manera, Mateo nos aparece no solo como un notable arquitecto y escultor, sino también como un fino político y teólogo. Fernando II terminó por ser sepultado en Santiago de Compostela. Su hijo Alfonso IX también, tras su muerte en 1230. Pero Alfonso IX fue el último rey de León. Su hijo Fernando III ya unificó de forma definitiva León y Castilla, dando preeminencia a esta última, y ningún otro monarca volvió a ser inhumado en Compostela. Quizás, por ello, la loa a la monarquía hispana concebida por el maestro Mateo y dedicada a los reyes de León quedó olvidada. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.